Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial y listos para sumergirnos en un mundo de romance, intriga y paisajes exóticos. Sean todos bienvenidos a mi canal, donde exploramos lo mejor del entretenimiento global, y hoy, específicamente, vamos a hablar de un fenómeno que ha conquistado corazones: las miniseries turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos enfocaremos en esas joyitas cortitas, adictivas y, lo más importante, con subtítulos en español para que no nos perdamos ni un solo detalle. Si eres como yo, que no tiene tiempo para maratones interminables pero adora una buena historia que te enganche desde el primer minuto, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar algunas opciones imperdibles que te dejarán con ganas de más, pero sin la necesidad de invertir semanas enteras de tu vida. Y antes de que nos adentremos en el mundo de las pasiones turcas express, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones semanales. Prometo que siempre encontrarán algo nuevo para ver y disfrutar. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, vamos a empezar con una que seguro ya han escuchado: Ethos. Aunque algunos la consideran una serie un poco más larga que una miniserie tradicional, sus 8 episodios la hacen perfecta para un fin de semana intenso. Ethos nos sumerge en un choque de culturas y creencias en la vibrante ciudad de Estambul. Seguimos la vida de Merim, una joven mujer de limpieza con fuertes convicciones religiosas, y Peri, una psicóloga secular de clase alta que se siente vacía. La serie explora la tensión entre la tradición y la modernidad, la fe y la razón, y cómo estas dos mujeres, aparentemente tan diferentes, terminan conectándose de maneras inesperadas. Prepárense para reflexionar sobre la identidad, la sociedad y la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más complejo. Los diálogos son brillantes, las actuaciones son impecables y la trama te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Además, visualmente es una maravilla, con escenas que capturan la esencia de Estambul de una manera que pocas series logran. *** Profundizando en Ethos, un mosaico de creencias en Estambul ***. Más allá de la trama central que une a Merim y Peri, Ethos se destaca por su valentía al presentar un abanico diverso de personajes que representan diferentes estratos sociales y cosmovisiones dentro de la sociedad turca. Desde la familia de Merim, arraigada en las tradiciones y las creencias religiosas, hasta el grupo de amigos de Peri, profesionales liberales con una visión del mundo más occidentalizada, la serie teje un tapiz complejo de experiencias y perspectivas. La serie no se limita a mostrar las diferencias superficiales entre estos grupos, sino que profundiza en sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. A través de la terapia de Peri, conocemos las luchas internas de sus pacientes, quienes lidian con la presión social, las expectativas familiares y la búsqueda de la autenticidad en un mundo en constante cambio. La serie se atreve a abordar temas tabú como la depresión, la ansiedad y la crisis de identidad, ofreciendo una mirada honesta y compasiva a la salud mental. La belleza de Ethos reside en su capacidad para generar empatía hacia personajes que a primera vista podrían parecer ajenos a nuestra propia realidad. La serie nos invita a cuestionar nuestros propios prejuicios y a considerar la posibilidad de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma necesidad fundamental de conexión y pertenencia. La dirección artística, la banda sonora y la fotografía de la serie contribuyen a crear una atmósfera envolvente que te transporta a las calles de Estambul y te sumerge en la cultura turca. Ethos es una serie que te hará pensar, sentir y quizás ver el mundo de una manera diferente. Ahora, si lo que buscan es un romance con toques de misterio y venganza, les recomiendo Sasiyet. Esta miniserie es una verdadera obra maestra. Cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer temprano, que decide aprovechar su condición para cometer crímenes y vengar injusticias del pasado. Si le escucharon bien. Aga se convierte en un justiciero amnésico, lo que da pie a situaciones sumamente tensas y sorprendentes. Al mismo tiempo, una joven policía, Nebra Elmas, investiga los crímenes y poco a poco descubre la verdad detrás de las acciones de Aga. Sasiyet es una serie inteligente con un guión muy bien construido y actuaciones magistrales. La historia te atrapa desde el principio y te hace cuestionar conceptos como la justicia, la moral y la memoria. No se la pierdan, de verdad, es una joya. *** Desentrañando Sasiyet, amnesia, venganza y la fragilidad de la memoria ***. Sasiyet no es solo una serie de crímenes y misterio, es una profunda reflexión sobre la justicia, la memoria y la responsabilidad.
La premisa de un hombre con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano es sumamente intrigante y plantea preguntas éticas complejas. ¿Es justo castigar a alguien por crímenes que no recuerda haber cometido? ¿Puede la venganza ser justificada por el deterioro de la memoria? La serie explora el tema del Alzheimer de una manera conmovedora y realista. Vemos cómo Aga lucha contra la pérdida de sus recuerdos, cómo la enfermedad afecta su identidad y cómo sufre al ver cómo su mundo se desvanece lentamente. Al mismo tiempo, la serie muestra cómo Aga utiliza su condición para llevar a cabo su plan de venganza, aprovechándose de la impunidad que le brinda la amnesia. La actuación de Alok Bilginer como Aga Bellolu es simplemente magistral. Logra transmitir la complejidad del personaje, mostrando su vulnerabilidad, su determinación y su profunda sed de justicia. La relación entre Aga y Nebra, la joven policía que investiga sus crímenes, es uno de los puntos fuertes de la serie. Nebra, interpretada por Kan Sudere, es una mujer fuerte e inteligente que se debate entre su deber como policía y su creciente empatía hacia Aga. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, la fragilidad de la identidad y la complejidad de la justicia. La serie te mantendrá en suspenso hasta el final, mientras intentas descubrir la verdad detrás de los crímenes de Aga y las motivaciones que lo impulsan. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Cambiando un poco de género, si les gustan las historias de época con un toque de fantasía, les sugiero The Club. Ambientada en Estambul en la década de 1950, esta serie nos cuenta la historia de Matilda, una judía que sale de prisión después de muchos años y busca reconectarse con su hija Rasel, a quien dejó al cuidado de un orfanato. Matilda consigue un trabajo en un club nocturno de Estambul, donde deberá enfrentarse a prejuicios, secretos del pasado y una sociedad en plena transformación. The Club es una serie visualmente hermosa, con una recreación impecable de la época y una banda sonora que te transporta directamente a los años 50. Además, la historia es muy conmovedora y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la identidad y la lucha contra la discriminación. Es una serie que te tocará el corazón. *** The Club, un viaje al corazón de la Estambul cosmopolita de los años 50 ***. The Club es mucho más que una simple serie de época, es una ventana a la rica y compleja historia de la comunidad judía en Estambul durante la década de 1950. La serie nos sumerge en un mundo de música, baile y glamour, pero también nos muestra la discriminación y los prejuicios que enfrentaban las minorías étnicas y religiosas en la Turquía de la época. La historia de Matilda, interpretada por Gökçe Bahadır, es el eje central de la serie. Su lucha por reconectarse con su hija Rasel, a quien abandonó en el orfanato después de ser encarcelada, es conmovedora y te hará sentir empatía por su personaje. La serie explora temas como la culpa, el arrepentimiento y la redención, mostrando cómo el pasado puede afectar el presente y el futuro. El club nocturno donde trabaja Matilda se convierte en un microcosmos de la sociedad estambulí, donde conviven personas de diferentes orígenes y culturas. La serie muestra las tensiones y las alianzas que se forman entre los personajes, y cómo cada uno lucha por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. La música y el baile son elementos importantes de la serie, creando una atmósfera vibrante y festiva que contrasta con la dura realidad que enfrentan los personajes. The Club es una serie visualmente impresionante con una recreación impecable de la época y una banda sonora que te transporta directamente a los años 50. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la identidad y la lucha contra la discriminación. Es una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando en la historia de la comunidad judía en Turquía. Y si lo que buscan es algo más ligero y divertido, pero con el toque dramático que caracteriza a las series turcas, les recomiendo Uysayar. Esta comedia dramática sigue la vida de una familia aparentemente normal que vive en Estambul. Sin embargo, debajo de la superficie, cada miembro de la familia Uysal está lidiando con sus propios problemas y secretos. El padre, Oktay, vive una crisis de mediana edad y sueña con volver a ser arquitecto. La madre, Nil, se siente atrapada en su rutina y busca nuevas formas de expresarse. Y los hijos, Is y Mert, están lidiando con los desafíos de la adolescencia y la búsqueda de su identidad. Uysayar es una serie inteligente y divertida que te hará reír y reflexionar sobre la vida familiar, las expectativas sociales y la búsqueda de la felicidad. Es una opción perfecta para pasar un buen rato y ver algo diferente. *** Uysayar, la disfuncionalidad cotidiana de una familia turca moderna ***.
Uysallar es una comedia dramática que explora las complejidades de la vida familiar en la Estambul contemporánea. A primera vista, la familia Uysal parece ser normal, pero debajo de la superficie, cada miembro está lidiando con sus propias crisis personales. La serie utiliza el humor para abordar temas serios como la crisis de mediana edad, la insatisfacción personal, la infidelidad y los desafíos de la adolescencia. Oktay, el patriarca de la familia, es un arquitecto exitoso que se siente atrapado en su rutina y sueña con volver a diseñar edificios. Nil, su esposa, es una ama de casa que se siente frustrada por la falta de reconocimiento y busca nuevas formas de expresarse creativamente. Sus hijos y Simert son adolescentes que están lidiando con los problemas típicos de su edad, el amor, la amistad, la presión social y la búsqueda de la identidad. La serie se destaca por su guión inteligente y sus personajes bien desarrollados. Cada miembro de la familia Uysal tiene sus propias peculiaridades y motivaciones, lo que los hace creíbles y entrañables. La serie te hará reír con las situaciones cómicas y absurdas que viven los personajes, pero también te hará reflexionar sobre los problemas reales que enfrentan las familias modernas. Uysallar es una serie que te hará sentir identificado, ya sea por tus propias experiencias familiares o por las de tus amigos. La serie te recuerda que la perfección no existe y que todas las familias tienen sus problemas. Lo importante es aprender a comunicarse, apoyarse mutuamente y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Ahora, para los amantes de la intriga política y los thrillers, les sugiero Aleph. Esta miniserie combina elementos del género policial con la mística y el simbolismo de la cultura islámica. Dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul que parecen estar relacionados con antiguos manuscritos y sectas secretas. A medida que avanzan en la investigación, los detectives descubren una conspiración que pone en peligro la estabilidad de la ciudad. Aleph es una serie visualmente impactante con escenas que te dejarán sin aliento. La trama es compleja y te mantiene en suspenso hasta el final. Además, la serie explora temas como la fe, la tradición y la corrupción en la sociedad turca. Si te gustan los thrillers con un toque diferente, no te pierdas Aleph. Aleph, un thriller esotérico que explora las raíces profundas de Estambul. Aleph es una serie que te sumerge en el lado más oscuro y misterioso de Estambul. La serie combina elementos del género policial con la mística y el simbolismo de la cultura islámica para crear una atmósfera única y perturbadora. La investigación de una serie de asesinatos rituales lleva a dos detectives, Kemal y Setar, a explorar las profundidades de la historia y la tradición de la ciudad. La serie se destaca por su trama compleja y bien construida, que te mantiene en suspenso hasta el final. A medida que avanzan en la investigación, los detectives descubren una conspiración que involucra a sectas secretas, antiguos manuscritos y poderosos intereses políticos. La serie explora temas como la fe, la tradición, la corrupción y el fanatismo religioso. Aleph es una serie visualmente impresionante con escenas que te dejarán sin aliento. La serie utiliza la arquitectura y los paisajes de Estambul para crear una atmósfera opresiva y misteriosa. La música y los efectos especiales contribuyen a crear una sensación de tensión y peligro constante. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la historia y la tradición en la sociedad turca, así como sobre los peligros del fanatismo religioso y la corrupción política. Aleph es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Immortals. Esta serie de vampiros turca es una propuesta original y arriesgada que combina elementos del horror, el romance y la acción. Mia, una joven humana que se convierte en vampiro, busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó y que es el líder de una poderosa facción de vampiros en Estambul. Mia deberá unirse a un grupo de rebeldes para luchar contra Dmitri y proteger a la humanidad. Immortals es una serie visualmente estilizada, con escenas de acción bien coreografiadas y efectos especiales impresionantes. La historia es intrigante y te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las series de vampiros con un toque diferente, dale una oportunidad a Immortals. Immortals, vampiros, venganza y Estambul en la noche eterna. Immortals ofrece una visión fresca y audaz del mito de los vampiros, trasladando la acción a la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul. La serie combina elementos del horror, el romance y la acción para crear una historia emocionante y visualmente impactante.
Mia, la protagonista, es una joven que se convierte en vampiro contra su voluntad y busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó y que controla una poderosa facción en la ciudad. La serie sigue su camino de transformación y empoderamiento, mientras aprende a usar sus nuevos poderes y a enfrentarse a sus enemigos. Immortals se distingue por su estilo visual único, que combina elementos góticos y modernos. La serie utiliza la arquitectura y los paisajes de Estambul para crear una atmósfera oscura y sensual. Las escenas de acción están bien coreografiadas y los efectos especiales son impresionantes. Más allá de la acción y el romance, Immortals explora temas como la identidad, la venganza y la lucha por la libertad. Mia se enfrenta a dilemas morales complejos mientras intenta encontrar su lugar en un mundo de vampiros y humanos. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre la importancia de luchar por lo que crees. Si eres fanático de las series de vampiros y buscas algo diferente, Immortals te sorprenderá gratamente. Estas son solo algunas de las muchas miniseries turcas adictivas con subtítulos en español que puedes encontrar. Recuerda que estas plataformas de streaming se actualizan constantemente, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. Lo importante es estar dispuesto a explorar y dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de la televisión turca. Bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las miniseries turcas más adictivas. Recapitulando, exploramos Ethos, una reflexión sobre la sociedad y la fe; Sasiyet, un thriller psicológico sobre la justicia y la venganza; The Club, una historia conmovedora ambientada en la Estambul de los años 50; Uy Sayar, una comedia dramática sobre la vida familiar; Aleph, un thriller policial con toques de misticismo islámico; e Immortals, una serie de vampiros con acción y romance. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a verlas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para encontrar su próxima obsesión televisiva. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué otras miniseries turcas recomiendan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en escribirla también. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden, el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Hasta la próxima, amantes de las series.